idónea, adecuada para nuestra vida en el día de hoy. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Anunciaba el día jueves que a partir de hoy, durante varios domingos, quiero comenzar una serie de mensajes que van a estar basados en personajes poco o prácticamente nada conocidos de la Biblia. Recién hemos terminado una serie donde estuvimos, como ustedes saben bien, hablando de las iglesias del Apocalipsis, las exhortaciones, los consejos, los mandamientos, los pros y los contras de cada una de estas congregaciones. Ya hemos terminado el domingo pasado con la iglesia de la Odisea y hoy comenzamos una serie nueva de mensajes, ya digo, basado en personajes poco conocidos de la palabra. Y vamos a ir en esta ocasión al Antiguo Testamento, al segundo libro de Reyes, al capítulo 5, Segunda de Reyes, por favor, capítulo 5, y vamos a hablar hoy de una persona de la cual yo particularmente nunca he oído a ningún pastor ni a nadie hablar, y es una persona que solamente la Biblia contiene un par de versículos, pero yo digo, hermanos, si estas personas están en la Biblia, por algo es. Por algo es que el Señor permitió que los nombres de estas mujeres y de estos hombres estén en las Biblias. Y hay personajes, ya digo, poco conocidos, pero que tienen una riqueza que por lo que hicieron o por lo que dijeron, el Señor permitió que ahí estuviera la vida de esta persona. En esta ocasión no puedo hablar del nombre de la persona porque la Biblia no nos dice cómo se llamaba esta persona, curiosamente. El próximo domingo y el otro y probablemente el otro estaré hablando de personajes poco conocidos y les diré el nombre. Pero en esta ocasión, el personaje del cual quiero hablar y en cierto sentido rendirle homenaje, no puedo decirles cómo se llamaba, porque la Biblia no nos dice cuál era su nombre, pero sí nos dice lo que hizo. Segundo de Reyes, capítulo 5, por favor presten atención, es un pasaje un poquito largo, pero vamos a leerlo tranquilamente. ¿Lo tenéis? Creo que lo vais a poner ahí también. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo:
He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron, le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, ahora, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Dios en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Y en esto perdone el Señor a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, si se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el tiempo de Rimón, cuando haga tal, que el Señor perdone en esto a su siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces, ay amigo, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Dios que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa. Siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán dijo, te ruego que tomes dos talentos de plata. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Cuántos dicen amén? Una historia realmente tremenda, llena de muchas enseñanzas. Y del primer personaje del cual quiero hablar es de este general sirio llamado Naamán. Versículo 1 nos da unas características, unos datos muy interesantes acerca de este hombre. Primero, su nombre, Naamán. Segundo, a lo que se dedicaba, su oficio, general del ejército del rey de Siria. General, un alto mando. Además nos dice que como persona, como hombre, era una persona grande,
delante de su señor, evidentemente el rey. Lo tenía en alta estima. Incluso dice que por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Es decir, en un momento determinado de su vida, de su carrera militar, se había dejado usar como instrumento de Dios para traer victoria a su país en un momento puntual en el que era necesario. Y además dice que era un hombre con una valentía, dice, en extremo, a la máxima potencia. Pero tenía un pero. Hay gente que por ahí dicen, a veces he escuchado que por muy buenos, por muy activos, por muy competentes o eficaces que seamos, todos y cada uno de nosotros tenemos peros en nuestra vida. Sí, es buen chico, es buen hermano, es buena hermana, es buen pastor, es un buen joven, es un buen líder, es un buen diácono, es una buena persona, pero... ¿Y quién puede levantar la mano esta tarde y decir, en mi vida no hay peros? Sí, hay muchos peros. Muy valiente, general, una estima tremenda, una persona con un valor increíble, una persona influyente, una persona seguramente con una posición social increíble, pero ¿de qué te sirve todo eso si eres leproso? Ahora, es que qué curioso que cuando uno estudia el tema de la lepra, el trato que se le daba a los leprosos en Israel es completamente diferente al trato que se le daba a los leprosos, por ejemplo, en Siria. Parece ser que un leproso en Siria podía hacer una vida normal y podía estar rodeado de gente y podía entrar incluso a la presencia del rey y no pasaba nada. Cuando es una enfermedad contagiosa, no solamente incurable, sino una enfermedad que se pega, que se transmite. Pero parece que Naamán no había sido expulsado, no vivía como tenían que vivir los leprosos en Israel, fuera de su familia, fuera de sus tierras, porque es una enfermedad, ya digo, que se contagia. Y la Biblia da capítulos enteros de instrucciones acerca de cómo se tenía que tratar a un leproso. Y en el supuesto caso de que el leproso dijera que había sido sanado, había toda una parafernalia, había todo un proceso y una cuarentena, y en fin, algo muy interesante, ¿verdad? Sin embargo, Naamán era leproso y podía seguir siendo general y entraba y salía y hablaba con el rey y parece como que no le daban importancia. Sin embargo, había que tener mucho cuidado. Ahora bien, Naamán, sin lugar a dudas, por el cargo, era un general, Era una persona acostumbrada a recibir siempre todo tipo de honores, de pleitesía. Seguramente, cuando él llegaba a un lugar, automáticamente hacían sonar las trompetas, los soldados se ponían firmes, se hacía una serie de rituales que en la vida militar son normales cuando un general, por ejemplo, yo estuve en un cuartel donde teníamos la obligación, un grupito reducido de soldados en los tiempos de la ETA, en los tiempos en los que la ETA tenía en el punto de mira a policías y sobre todo a generales del ejército de España. Pues yo estaba en una especie de comando de 10 soldados que íbamos de paisano y teníamos que estar siempre a altas horas de la madrugada haciéndonos pasar por gente que no tenía nada que ver con la vida militar, no podíamos llevar documentación, ni carnet de identidad, ni nada, con unos pelos y unas pintas terribles. Y bueno, y cuando estábamos por ahí, pues en el momento en el que mirábamos que cerca del cuartel entraba una serie de coches y ponían una banderita en lo alto del cuartel, sabíamos que el general estaba dentro. Esa era la indicación. Cuando veáis la bandera de tal color o de otro color, sabéis que tenéis que estar atentos porque el general ha llegado. Seguramente Naamán era una persona que estaba constantemente rodeada de un séquito de personas y a todo lugar donde Naamán llegara, pues... En fin, todo el mundo se ponía firme y todo el mundo pues hacía todo tipo de reverencias y como era la costumbre, le besaban la mano, etcétera, etcétera. Pero, vuelvo a repetir, tenía un problema tremendo. Lo curioso es que todo esto va a cambiar radicalmente de la noche a la mañana, porque hay una chica, una joven, que repito, no nos dice la Biblia cómo se llamaba, pero nos dice cómo llegó a la casa de Naamán esta chica. Esta chica había sido llevada secuestrada, así de claro, por unas bandas armadas, por una especie de avanzadilla militar, de soldados que iban, atacaban, robaban, violaban, destruían, y de paso si se podían llevar a algún chico, a alguna chica para someterlos como esclavos, pues aprovechaban. Y esta chica había llegado a la casa de Naamán porque fue secuestrada por la fuerza de la casa de sus padres. Ahora ponte tú en el lugar de esta niña, una chica que de la noche a la mañana es secuestrada. Yo no puedo asegurar si la violaron o no, porque la Biblia no lo dice, pero lo más probable es que lo hayan hecho, lo más probable.
De repente, de ser una niña que está con sus padres, con su madre, con sus hermanos, que va a la sinagoga, probablemente alguna vez iría al templo a Jerusalén, vete tú a saber. De la noche a la mañana esta chica pasa a estar de criada, de esclava, lejos de su casa, lejos de sus padres, sirviendo a una señora que no conoce absolutamente de nada, una casa donde se comen cosas que ella jamás en la vida había comido por ser judía, una casa donde seguramente se adoraba a todo tipo de divinidades y de dioses, lo cual ella sabía que no se podía hacer. Y de la noche a la mañana esta chica pasa de estar en una casa normal y llevando una vida tranquila a una vida de esclava donde nunca más vas a volver a tu tierra, sino que te van a matar a trabajar de sol a sol, sin ningún tipo de derechos, sin vacaciones y sin ningún tipo de indemnización de ninguna clase. Humanamente hablando era para tener el corazón lleno de odio. Humanamente hablando era para estar todo el día quejándote o coger una depresión terrible y no querer vivir o incluso hasta pensar en quitarte la vida. Sin embargo, el ambiente, la injusticia de la vida no logró cambiar, no logró sacudir la fe de esta muchacha, sino que ella observa que el marido de su señora es un hombre muy importante, un hombre muy valeroso, un hombre con muchas medallas y mucho reconocimiento, pero es un hombre que se está muriendo cada día. Y cada día lo observa y se da cuenta de que este hombre va de mal en peor. Y que tarde o temprano va a terminar contagiando a todos los que viven allí. Y que tarde o temprano este hombre morirá, por muy general que sea. Y de repente ella se le ocurre decirle a la esposa de Naamán, a su señora, a su ama: si mi señor fuese a Israel y dejase que el profeta, el varón de Dios, le ministrara, él sería sano totalmente de su lepra. Su vida cambiaría radicalmente, pero tiene que ir a mi tierra, tiene que ir a mi país. Porque él va a sus dioses, él va a su templo, pero esto no va a traer ningún cambio a su vida, al contrario. Pero si él se atreve a ir a mi tierra, no en esta ocasión para robar más jóvenes, no en esta ocasión para atacar y quemar y violar mujeres, sino para pedir misericordia, y él va con una buena actitud, y él se deja ministrar y se deja orar por el profeta, su vida va a cambiar. Parece que esto le impactó. Claro, yo no sé si nosotros en el lugar de la chica le hubiéramos dicho a este enemigo que vete tú a saber si mató a los padres de esta niña. Porque podemos especular y crear toda una historia alrededor de esto. Vete tú a saber cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Ponte tú en el lugar de esta chica. Te secuestran, te violan, te matan a la familia, te llevan a un país extranjero. De repente te meten en una cultura, en una religión, en un ambiente pagano, idólatra. ¿Cómo tú hubieras reaccionado? Pues que se muera. Yo no le voy a decir absolutamente nada, pero no. Ella aprovechó la oportunidad. Ella no dijo, bueno, que se muera de su lepra porque no se merecen absolutamente nada, sino que ella da testimonio de la fe y de la confianza que tiene en su Dios y en los hombres de Dios de aquella época. Y esto, ya digo, le tuvo que impactar tanto a Naamán que Naamán fue a hablar con el rey. Se ve que tenía acceso directo y una amistad tremenda con el rey de Siria y le dijo, mira, me ha pasado esto y esto, tengo una chica trabajando de criada, de esclava en mi casa, y me ha dicho que en Israel hay un hombre, un profeta, que puede orar por mí y mi vida puede cambiar. Y entonces el rey le da permiso, y el rey le da unas cartas para que se las lleve al rey de Israel. Y claro, imagínate, cuando el rey de Israel recibe las cartas del rey de Siria, dice, pero hombre, esto es increíble. No solamente nos atacan, no solamente nos matan, no solamente nos secuestran a nuestra juventud, sino que ahora me manda un leproso para que lo sanemos. ¿Pero esto qué es? Se vio realmente entre la espada y la pared, porque casi era una especie de orden. Te mando a este para que me lo sanes. Ya, sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si le doliera la cabeza y le damos un frenadol o una aspirina, ¿verdad? Te mando a un leproso para que me lo sanes. Y el rey de Israel dice, ¿acaso soy yo Dios? ¿Puedo yo sanar a un leproso? Era una enfermedad incurable, era algo terrible en aquella época. Los judíos expulsaban de los campamentos. Mira, por ejemplo, a Miriam, la hermana del pastor de Moisés. La echaron del campamento, sí, pero es que es la hermana de Aarón, es la hermana de Moisés, da igual quien sea. No puede vivir entre nosotros, la echaron del campamento.
Todos sabemos que ella murmuró, que ella cuestionó la autoridad de su hermano, y dice la Biblia que quedó, ¡pum!, automáticamente leprosa. Y estuvieron 7 días diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿La abandonamos en el desierto? ¿Avanzamos? ¿Qué hacemos? Y allí estuvo una semana el pueblo esperando, pero claro, es que ella ya había esperado por su hermano Moisés cuando este era un bebé, cuando este era un niño pequeñito y lo pusieron en un canasto para que fuera devorado por los cocodrilos del río Nilo, para que se ahogara. Ella estuvo esperando a ver qué pasa con mi hermanito, a ver si se salva, si se muere, a ver si la corriente se lo lleva, a ver si... Y ella esperó por su hermano, y lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Si tú esperaste por Moisés, Moisés va a esperar por ti. Y dice la Biblia que cuando ella reconoce que obró mal, que actuó incorrectamente, y ella pide perdón, su hermano Moisés ora por ella, el Señor la restaura, la sana, la vuelven a incorporar al campamento, y entonces dice que el pueblo otra vez se puso en marcha. Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios. No puedes pedir lo que tú no estás dispuesto a ofrecer, pero si tú siembras algo en la vida, ten la completa seguridad que lo que tú has sembrado es lo que tú vas a cosechar, y siempre se cosecha más de lo que hemos sembrado en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que allí se va Naamán con estas cartas bajo el brazo para ponerse en contacto con el profeta Eliseo. Y me llama la atención, yo estuve leyendo esto y leyendo, digo, pero Señor, esto es algo increíble. Versículo 5 dice que este hombre se va, pero no se va con las manos vacías. Fíjate lo que se llevó. Dice en el versículo 5 que se llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, 10 trajes. Y yo digo, 10 talentos de plata. ¿Y cuántos son talentos? Pues un talento, según la Biblia, son 45 kilos. Es decir, que si un talento son 45 kilos y se llevó 10 talentos de plata, este hombre, aunque nos suena así como una cosa sin importancia, se llevó 450 kilos de plata. Yo me metí hoy en Google, y digo, bueno, ¿cómo está el precio de la plata? Y me salió unas 275.000 euros. Si tuviéramos hoy 450 kilos de plata, lo mínimo que nos darían, lo calculé a lo mínimo, serían 250.000 euros. ¿Alguien tiene por ahí 450 kilos de plata escondido bajo el colchón? Bueno, bajo el colchón tendría que ser un colchonazo enorme, ¿no? Pero no solamente eso, sino que se llevó 6,000 piezas de plata, perdón, de oro. Esto es un fortunón. Y se llevó 10 vestidos que tenían que ser unos pedazos de trajes. No eran comprados ahí en Primar. Estos eran trajes de categoría, de marca, amigo, porque hay que impresionar al profeta. Date cuenta que estás pidiendo algo muy complicado. Sáname de la lepra. Sí, ya. Como si fuera así, tocar un botón y ya está. Y con todo ese cargamento este hombre pasa los altos del Golán y allí se adentra en tierra de Israel. Y cuando él va por el camino, él que es un hombre importante, él es un general, él no es un pelagato, sino es un hombre de autoridad, él va con un plan, ¿no? Él va con un pensamiento, y él dice, bueno, cuando este hombre me vea, y me vea con todos estos soldados, y me vea con casi 500 kilos de plata, y con 6,000 piezas de oro, etcétera, etcétera, este hombre me va a hacer un recibimiento alucinante, ¿no? Saldrá afuera, me hará una reverencia, me besará la mano, o levantará las manos, invocará a su Dios, vendrá y me hará algo mágico. Eliseo no le hizo ni caso. Pero es que ni caso. Dice en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero. Mira, vete y dile a Naamán que se vaya y que se bañe. Ahora, si tú vienes a hablar conmigo y yo te digo, hermano, mire, hágame un favor, primero vaya y báñese, ¿te gustaría? ¿Qué te estoy diciendo? Tú sabes que cuando te regalan colonia, bueno, gloria a Dios, está bien. Pero cuando te regalan en Navidad un desodorante, eso tiene una doble lectura. Porque te están diciendo, Ahora tú imagínate, dile a ese general, a ese hombre valeroso, a ese hombre tan influyente, que se vaya a lavar, pero que se meta 7 veces. Esto es un insulto, hermano. Esto es un insulto. Claro, Naamán, versículo 11, se fue enojado
no le gustó aquel recibimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en la iglesia, tú lo sabes, si no te quieres enfadar nunca, si no te quieres llevar una desilusión, no esperes nada de nadie? Porque como esperes un trato preferencial, como esperes algo de alguien y no lo recibas, te vas a enfadar. Él esperaba un trato al nivel de un general, no lo recibe, se va enfadado. Y por poco, escucha bien, por poco pierde la bendición. Su carácter por poco le traiciona y le impide recibir la bendición de Dios. ¿Cuánta gente pierde la bendición de Dios? No porque Dios no quiera bendecirlo, sino porque ellos estropean lo que Dios quiere hacer en su vida. Por poco se vuelve a Siria peor, porque ya, amigo, ya no hay una oportunidad. Y entonces dice la Biblia que él decía, mira lo que dice el versículo 11, él decía, saldrá, se pondrá de pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará las manos, tocará el lugar, sanará la lepra. Así. Él tenía ya todo premeditado y todo pensado, pero nada más lejos de la realidad, más fácil imposible. ¿Quieres sanar o quieres ser sanado? Vete al río Jordán y te bañas 7 veces. Y entonces él dice, Abana y Farfar, 2 ríos de aguas cristalinas, arriba en Siria, ríos de Damasco, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo me baño en los ríos de mi tierra, ¿no seré sanado? ¿Por qué me tengo que meter en este río que en esa altura, a esa altura? Porque claro, cuando tú vas a donde nace el río Jordán es muy bonito. Nosotros hemos estado arriba en el norte, en Banias, en lo que era antiguamente Cesarea de Filipo, y allí el río Jordán es una belleza. Allí ves las truchas, allí ves los peces, allí es agua cristalina. Aquello es una belleza de lugar. Pero según va corriendo el río Jordán, pues tú vas viendo que de aguas cristalinas nada. El río Jordán es un río de barro, de sedimentos, de tierra, y todo eso es lo que entra en el Mar Muerto y ahí se queda. Entonces es un río, sinceramente, que cuando tú te metes, pues no ves el fondo, no te ves ni los pies de lo sucio, del barro que va arrastrando desde el norte hasta donde estaba este hombre. Y él dice, ¿cómo? Pero hombre, ¿me voy a meter ahí? Pero si en mi país, en mi tierra, los ríos son más bonitos, más limpios, más cristalinos. Este es un río sucio. Ay, amigo. Naamán tuvo que aprender algo. Y es algo que aparentemente es fácil, pero que a mucha gente le cuesta, y muchas veces hay algunos que no lo aprenden nunca. ¿Sabes? Yo he conocido gente que está dispuesto a pagar dinero para ser sanado, a pagar dinero para que el marido le vuelva y deje a la otra, pagar dinero para que el hijo cambie y deje la droga, pagar dinero para salir de la depresión en la que están, pero en cuanto se les habla de obediencia, de sometimiento a Dios, de renunciar al pecado y ponerse en línea con Dios, ay amigos, si te he visto no me acuerdo. Hace muchos años estábamos en Arrecife de Lanzarote, predicando en una campaña evangelística al aire libre. Y se me acercó un señor de Valencia que trabajaba en una autoescuela de aquella época. Y este hombre en aquellos años había pagado 2 veces a unos santeros brasileños y cubanos, a uno más de 250.000 pesetas y a otro casi 300 y pico mil pesetas. Se había ido a Cuba, se había rapado el pelo, había estado como si fuera un perro dentro de una casa. Se había hecho santero o lo que fuera, pagó dinero, mató gallinas, se lavó en sangre de no sé qué. Cuando vino a la campaña me abría las bolsas con unos pañuelos llenos de sangre. Pagó un dineral, más de $500,000 de pesetas, más los traslados de viaje para arriba, para abajo, pero cuando le dijimos, eso no sirve absolutamente de nada. Te has enredado, te has metido más en la basura de lo que estabas. Lo que tienes que hacer es coger todo eso y tirarlo a la basura y prenderle fuego. Y lo que tienes que hacer es dejar el pecado, dejar la querida con la que vives, ponerte en orden con Dios, arrepentirte de tus pecados y el Señor, si quiere, comenzará a transformar tu vida. ¿No le gustó? No le gustó. Si yo hubiera sido otro, digo, pues mira, yo te puedo curar, pero a mí me tienes que dar 480.000 pesetas. Y seguramente las hubiera pagado. Porque hay gente que está dispuesta a pagar para comprar un milagro, para tocar al corazón de Dios y obtener un favor, pero cuando le habla de sometimiento, de obediencia, cuando le habla de buscar a Dios en verdad, ay amigo, mientras tú tengas el control, yo puedo, yo pago, yo voy aquí, yo voy allá, yo me rapo el pelo, yo me visto de blanco, me visto de rojo, me visto de amarillo, me baño en sangre, me baño en leche condensada, en lo que tú quieras, pero mientras yo tenga el control, no pasa nada. En el momento en que se te dice, ríndete, renuncia, pide perdón por tus pecados, amigos, si te he visto, no me acuerdo, y las amistades se rompen. Es tremendo, 450 kilos de plata, 6.000 piezas de oro, 10 mudas de vestido.
Fíjate el fortunón que este hombre lleva encima, hermano. ¿Te imaginas que esta tarde entrara aquí un hombre que nos dijera, si ustedes oran por mí, les regalo 6.000 piezas de oro, te regalo 10 trajes de estos de marca fabulosa, te regalo no sé cuántos cientos de kilos de plata? Es algo increíble. Dispuesto a pagar el milagro, pero no está dispuesto a meterse dentro del río Jordán. ¿Por qué? Porque es aceptar órdenes de un ser inferior desde su punto de vista. Y para él aquello es una humillación. ¿Pero por qué? Porque el orgullo impide que mucha gente cambie de vida. Porque el orgullo tiene un poder tan tremendo que ha destruido familias y países y imperios enteros. Es un veneno, es un cáncer impresionante la persona que cae en las redes, en la trampa del orgullo. Es un pobre desgraciado. Sí, tanto general, tanta valentía, tanta historia, pero es un pobre desgraciado. Es muy fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero en cuanto alguien te dice a ti lo que tú tienes que hacer, te enfadas. Es muy fácil dar órdenes a los soldados, pero cuando por ahí se cambian las tornas y un soldado te da una orden a ti, no sabes responder. Porque es muy fácil ver lo que los demás hacen mal desde nuestro punto de vista. Pero cuando el Señor te pone el dedo en la llaga y te dice, no, tú eres el que tienes que cambiar. Tú eres el que tienes que dejar de cuestionar a los demás y poner la mano en el arado y pedir perdón. Ay, amigo, ahí nuestro ego, ¿verdad? No, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Eso le pasó a Naamán. Y Naamán no fue sanado porque se metió 7 veces en el río Jordán. Las aguas del Jordán no sanan a nadie. Hay gente que cuando va a Israel se traen botellas del agua del río Jordán. Porque usted sabe, hermano, que las aguas del río Jordán están bendecidas. Ya, bendecidas. Y allí en el río Jordán he visto una tienda, un kiosco con botellas de plástico, así como estas, vacías. Y la gente va y paga 4 y 5 euros por una botella vacía, para meterse en las aguas del río Jordán y llenarla de agua sucia y traerla a España, porque es agua bendita. Y yo le digo, mire, si usted se compra una botella de agua llena, se la bebe, le cuesta 1 euro, y si quiere traerse agua, la coge. Pero pagar 4 o 5 euros por una botella vacía hay que ser bobo, ¿eh? Pues la gente lo hace. La gente lo hace y va y tú lo ves que se mojan, y por agua por aquí y agua por allá. Tremendo. No fueron las aguas del río Jordán lo que sanaron a Naamán. Lo que sanó a Naamán fue aceptar una orden por parte del profeta Eliseo, que no entendía, que le tocó su ego, pero cuando él se humilló, cuando él se arrepintió y cuando él estuvo dispuesto a hacer caso a lo que le decían, ahí comenzó un proceso de cambio en su vida. Y dice la palabra de Dios que este hombre al final acepta. Al final va, se mete en el río Jordán, aunque no entiende la orden. Mire, hermano, yo lo he dicho ya en varias ocasiones. En la Biblia hay 3 tipos de mandamientos. 3 tipos. Cada uno recibe su nombre. Hay mandamientos que entran dentro del sentido común. No matarás. Honrar al padre y a la madre. No decir falso testimonio. Hay incluso muchas constituciones de la inmensa mayoría de los países representados aquí esta noche, que en sus constituciones, en el Código Penal, en el Código Civil, tienen parte de leyes que tienen que ver con este tipo de mandamientos. En ninguna parte del mundo está permitido matar a la gente. En ninguna parte del mundo está permitido salir por las calles y secuestrar y matar y violar. Pero ¿eso de dónde viene? De los mandamientos de la Biblia. ¿Cuál fue el primer libro de la historia que dijo no matarás? La Biblia. Luego hay mandamientos que entran dentro de la lógica, de la convivencia entre seres humanos, del sentido común. Los entiendo, son buenos, ayudan a la convivencia y a una sociedad sana. Hay otro tipo de mandamientos que son para recordar cosas del pasado. Por ejemplo, mandamientos que tienen que ver con milagros del Señor en el pasado y se recuerdan a través de celebraciones, de fiestas. Y son mandamientos que recuerdan algo que el Señor hizo. Pero hay otro tipo de mandamientos. No hay muchos de esos, pero hay algunos mandamientos que la gente cuando los lee dice, ¿y esto por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. No tiene ninguna explicación. Bueno, lo que tú no entiendes, Dios sí lo entiende. Y cuando Dios manda algo, sabe por qué lo manda y por qué no lo manda. Y hay 7, 8, 10, 20 mandamientos en la Biblia que no entran dentro de la lógica, no entran dentro del sentido común, son como hasta ilógicos. Mandamientos que uno los puede hasta cuestionar. Bueno, eso era para antes, eso era para la época de Israel en el desierto. No, son mandamientos que Dios los puso para probarte,
Mandamiento que a ver cómo reacciona este. Si le digo algo que no entiende, a ver si lo va a hacer o no lo va a hacer. Hay gente que dice, yo no lo veo, yo no lo entiendo. Pero en la Biblia no es entender para obedecer. En la Biblia es obedecer y luego viene la bendición. Es al revés. No era lógico que el Señor dijera, si ustedes se quieren salvar de la muerte, no estamos hablando de una fiebre, estamos hablando de algo serio, la vida, tienen que pintar la puerta de sangre. Pero bueno, ¿eso qué lógica tiene? ¿Cómo va a parar la muerte? Un poco de sangre en la puerta y en los postes y en el dintel de una casa. ¿Pero qué explicación tiene esa? Ninguna. Es simplemente un acto de obediencia. ¿Te fías o no de tu Dios? Si no pones sangre en la puerta de tu casa, tu primogénito morirá. Y el primogénito de tu vaca y de tu buey y de tu asno morirán. Bueno, no lo entiendo, pero lo hago. Ah, mira, no lo entendían, lo cumplieron, pero sin embargo salvó la vida de miles y de miles de personas en Egipto. ¿Tenía lógica dar vueltas alrededor de la muralla de Jericó? ¿Tiene alguna magia? Cuando damos muchas vueltas alrededor de una ciudad, ¿se van debilitando los muros y al final caen? No. Es simplemente un mandamiento para ver si tú te fías de mí. ¿Te atreves a creerme? Sí, pues venga, demuéstralo. Venga una vuelta, y ahora otra, y ahora otra, y ahora 7. Son esos mandamientos que no entran dentro de nuestra lógica. No lo entiendo. Señor llega y dice, quitar la piedra. ¿Pero cómo vamos a quitar la piedra? Hace 4 días que mi hermano está muerto. Ahí hay un olor terrible. Esta mañana estuve en el puerto de la Cruz y había en la cocina un olor a muerto. A muerto. Cogieron la bolsa de basura, la tiraron y volvió a entrar. Digo, aquí sigue oliendo a muerto. Y había un ratón que estaba muerto. Había un ratón que estaba muerto. Un ratón así, así. Ahora tú imagínate un ser humano 4 días muerto en Israel con un calor que hace terrible, que llegue el Señor al cementerio y diga, quitad la piedra. Claro, con razón las hermanas del difunto, Marta y María, dijeron, Señor, es que nuestro hermano ya está podrido, nuestro hermano ya está corrompido, nuestro hermano hiede, ya no es aquel joven, ¿verdad?, varonil y fuerte que tú conocías, es que está corrompido. Y el Señor dijo, quitad la piedra. Quitar la piedra. ¿Cuántas veces en nuestra vida somos incapaces de recibir la bendición? No porque Dios no quiera, sino porque cuestionamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque yo lo digo y punto y se acabó. Y Dios no tiene que darnos explicaciones a ninguno de nosotros. Pero si te atreves a obedecer, si te fías de Dios, la bendición te alcanza donde quiera que te encuentres. ¿Cuántos dicen amén? ¿O tú crees que vas a entender siempre a Dios? Hay momentos que yo no entiendo, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? El próximo domingo vamos a hablar de un hombre bueno, un hombre extraordinario que lo mataron injustamente. ¿Por qué? Bueno, hijo, hay cosas que nunca vamos a entender mientras estemos en este cuerpo de barro. Pero yo lo único que sé es que con Dios no existe injusticia y que el Señor sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que obedece y ya está, no des tantas vueltas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ¿quién nos hemos creído nosotros para altercar con Dios? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? Te bañas y punto. Ya sé que en tu tierra los ríos son más bonitos que los nuestros. Ya sé que las aguas son más cristalinas, pero no te van a cambiar. Lo que tienes que hacer es obedecer, fiarte de lo que Dios te está diciendo. Y cuando lo hagas, verás los cambios. ¿Y yo por qué tengo que dejar de adorar a la Virgen Candelaria? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal hago yo? ¿Qué mal hago yo con rezarle a mi virgencita de toda la vida? Además me la regaló mi madre, ella la recibió de su madre. ¿Y por qué? Si esto es una tradición, esto es una cultura, esto forma parte de la idiosincrasia, de la costumbre popular de los pueblos. Bueno, hijo, pues sigue con tu muñeco, con tu rollo. ¿Y yo por qué tengo que dejar de no sé qué? ¿Y yo por qué tengo? Y hay muchas personas que se les va la vida. Se les va la vida cuestionando la palabra de Dios. Y sí, y no, y ahora sí. Y mientras tú estás cuestionando, tú estás dando vueltas en ciclo, otro que lleva menos tiempo que tú en el Evangelio, te pasó por encima y ya estás sirviendo al Señor cuando tú tenías que estar ya sirviéndole, pero sigues dando vueltas en el desierto porque no termina de renunciar a tu ego y de decir, Señor, yo me fío de ti y sé que siempre viene bendición cuando hay obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. Así que si te quieres sanar, estás tardando. Cuanto antes lo hagas, antes recibirás el milagro. Bueno, gracias a Dios lo lograron convencer. El hombre se fue a bañar, se metió 7 veces en el río Jordán. Y dice el versículo 14 que cuando se zambulló en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño. Tremendo. Y quedó limpio. Tú te das cuenta que la piel de los niños es diferente a la nuestra.
La cara nuestra es muy dura ya, ¿no? La piel de los niños, tú le coges el pie a un niño y no tiene callos. No tiene callos, y si no, podemos sacar aquí para que veáis. Es una piel increíble. Las manos, los niños no tienen callos, es una piel increíble. ¿Saben que a veces en la antigüedad se mataban a vacas que estaban embarazadas para sacarle el ternero, los no natos, los que no habían nacido? Se les sacaba el ternero que aún no había nacido. Y se sacrificaba también, lógicamente, al ternero. ¿Para qué? Para curtir esa piel, porque era una piel tan suave, una piel tan hermosa que se utilizaba para escribir los pergaminos. Y se utilizaba para hacer los rollos de la Torá, y se utilizaba para escribir libros. ¿Por qué? Porque es una piel frágil, una piel bonita, una piel suave, no como una piel... Me acuerdo una vez que alguien me dijo, no, están vendiendo unas chaquetas de piel muy baratas. Y me fui un día, hace años, a verla, y digo, pero esto no es piel, esto es cartón piedra. Las ponías de pie y se quedaban de pie. No, son de piel, me decía el vendedor. Digo, ¿de piel de quién? De Matusalén. Eran de piel de camello. Claro, cuando se pone una chaqueta de piel de camello, al final te sale hasta joroba. ¿Qué quiere que te diga? Entonces la piel de un niño, algo increíble. Ahora, cuando este hombre sale del agua y se ve limpio, se ve que la lepra ha desaparecido. Ahora, déjeme que le diga algo. Yo mientras estudiaba este tema esta semana, este no es el primer leproso en la Biblia. Por cierto, ¿quién fue el primer leproso en la Biblia? No, Lázaro no fue nunca leproso. ¿Quién fue el primer leproso de la Biblia? No, Miriam no fue. Tiene que ir para atrás. No, Job tenía problemas en la piel, pero no necesariamente lepra. Dice que tenía la sarna. Se rascaba con una teja. Él vivía con su familia, luego no era algo contagioso. Hay un hombre extraordinario, un hombre de Dios, el mejor de todos, que se quedó leproso. Bueno, sigan pensando. No me digan que no lo sabéis. ¿Abraham era leproso? ¿Quién se quedó leproso? Bueno, sigan pensando. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amigo, ahora te has dado cuenta, ¿no? Te das cuenta los cambios, los milagros, las bendiciones que vienen cuando te fías de Dios, cuando pones en práctica la palabra, aunque no la entiendas, te das cuenta que siempre la obediencia trae bendición. Tú venías cargado de plata, tú venías cargado de oro, pero ¿de qué sirve eso? De nada. Dice David, yo estaría dispuesto a hacer un sacrificio para ti cuantas veces tú me lo pidieras, pero tú no quieres sacrificio, que yo te lo daría, porque los sacrificios del Señor son el corazón quebrantado y el espíritu humillado delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Saúl dijo, no, mira, yo he contradecido la orden, he llevado un poco la contraria con lo que inicialmente me pediste, porque hemos reservado estas ovejas, mira qué pinta tienen, mira qué pedazo de bueyes, mira qué toros, mira qué machos cabríos, para sacrificarlos al Señor. Y Samuel le dice, ¿acaso Dios te ha pedido a ti sacrificios? ¿No es mejor la obediencia que los sacrificios y los animales engordados puestos como un holocausto sobre un altar? Que no has entendido nada. No has entendido nada, ¿te das cuenta? Bueno, ¿ya saben quién era el primer leproso? Bueno, pues nada, sigo. Entonces dice la Biblia que este hombre, cuando se ve cambiado por dentro y por fuera, porque este hombre era leproso, sí, pero también era leproso en el alma, Tenía un orgullo, y yo no sé qué es peor, la lepra o el orgullo. Porque por ser leproso nadie se va al infierno, Pero por ser soberbio y no querer obedecer a Dios te puedes condenar eternamente. Así que no sé qué será peor. O ser leproso o ser un soberbio y un arrogante. Y este lo tenía todo. Pero este hombre cuando se ve cambiado y sanado por fuera, cambia por dentro. Y dice, ahora entiendo que el Dios de esta gente, el Dios de este pueblo, es el único y verdadero Dios. Y ahora dice, versículo 16, que él insiste en darle un presente. Pero no lo quieren aceptar. Entonces Naamán le dice, te ruego, ahora escucha bien esto, es un recién convertido, diríamos nosotros hoy en día, es un recién convertido, así no habla una persona madura en el Señor. ¿Qué es lo que dice Naamán? Bueno, yo he sido sanado en esta tierra. Entonces le dice,
de esta tierra no se le dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Es decir, se quería llevar las mulas, no con la plata y el oro que había traído, sino cargadas de tierra de Israel. Como hay muchos creyentes que cuando van a Israel se traen tierra y te dicen, hermano, mira un regalito, tierra santa. Digo, sí. Y una vez una hermana me vino a mí con tierra santa y yo le dije, espera, yo te voy a dar otra. Y me fui, estábamos en el Puerto de la Cruz y me fui detrás de la piscina y escarabé así y metí en una bolsa y le dije, mira, tierra santa canaria. Ay, hermano, no diga eso, digo, que la santidad no es cosas, que no adoramos ni la tierra, no adoramos la cruz, no adoramos la cruz, la corona, no adoramos las espinas, no adoramos las sandalias, no adoramos la túnica, adoramos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que no es la tierra, es el Señor de la tierra el que te ha sanado. ¿A dónde vas con las mulas llenas de tierra? Yo doy gracias al Señor que cada vez que los grandes hombres de Dios hicieron algo con algo, salvo dos veces, no lo volvieron a usar más. ¿Se imaginan ustedes David si hubiera patentado la onda? La onda me refiero a esta, ¿no? La onda de brum, brum, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes que hubiera dicho David? Vendo ondas a buen precio, ondas ungidas, piedras bendecidas por el Señor. ¿Cuántas quieren una? Todo el mundo se hubiera forrado, ¿eh? Con una quijada, con un hueso seco de una mula que estaba tirada en el camino, Sansón se vio acorralado de filisteos. 1000 dice que venían. Dijo, mi madre, ¿ahora qué hago? Cogió así el hueso de la quijada del burro y empezó pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pum, pum. Un montón, 2 montones, 3 montones, 1000 filisteos se cargó. Hubiera dicho Sansón, ¿cuántos quieren la quijada? A ver, ¿quién me da 1000, 2000, 4000, 8000? Vamos a hacer quijadas, vamos a hacer, ¿Se acuerdan cuando Mike Tyson le mordió la oreja a aquel? A los pocos días estaban vendiendo orejas mordidas de chocolates y se hizo de oro el tipo que lo hizo. ¿Qué te parece, amigo? Cuando hicieron aquella serpiente de bronce, que era un tipo de la muerte de Cristo en la cruz, cargando el pecado, al final terminaron adorando a la serpiente de bronce. Y dice que el rey Ezequías tuvo que prenderle fuego, porque al final terminaron adorando al instrumento en vez de al Señor que utilizó el instrumento. O el efod que hizo Gedeón, que dice la Biblia que al final fue de tropiezo al pueblo de Israel. No adoramos las cosas, hermanos, no adoramos las cosas, no adoramos como mucha gente, ¿verdad? Las reliquias, no, es que esta es la túnica que llevó el Señor. ¿Y qué? ¿Y qué? Si quieres yo te regalo la chaqueta mía. ¿Y qué? Que no es la chaqueta, no es la túnica, no son los clavos, no son las espinas, las atillas, sino es el Señor el que hace las cosas. No somos supersticiosos, no tenemos necesidad de amuletos. Yo espero que no haya nadie aquí, que sea supersticioso, que todavía esté con el vasito de agua y con aquel que está con la manita así con el perejil mirando para la pared castigado. Espero que no haya nadie aquí así, espero que no haya nadie con el lacito rojo y el diente de ajo y no sé qué en el bolsillo y el espejo de no sé qué y el gato de no sé qué. Espero que no haya nadie así, porque nosotros tenemos a un Dios que es mucho más grande que todo eso. Y aunque vengan contra ti por un camino, por 7 saldrán corriendo. No te vas a llevar tierra a tu país porque no ha sido la tierra la que te ha sanado. Al que te tienes que llevar es al Señor que bendice a esta tierra y a esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Así que este hombre cambió. Pero ¿cómo se produjo este cambio? Porque una muchacha anónima, que no sabemos cómo se llamaba, se quedó un día y dijo, tengo 2 opciones, o callarme y dejar que este hombre se muera, o abrir mi boca y decir, tu problema es terrible, tu problema te va a terminar matando, pero hay solución, hay esperanza, hay una respuesta, y es mi Dios, y es mi Señor. ¿Cuántos de ustedes o cuántas hermanas han pasado por esta iglesia y han estado viviendo a veces durante años en casas de abogados, de médicos, de gente, de perras de aquí de Tenerife, y han estado ahí por el dinero que cobraban, han estado ahí, ¿verdad?, viviendo en el hogar, pero han visto las miserias de esos hogares, donde sí, tienen 10 coches aparcados en el garaje, la pared llena de títulos y de fotografías con el alcalde, con el gobernador, con el rey, con fulanito o con menganito,
Pero han visto las miserias de un hijo en la droga, han visto la miseria de una señora alcoholizada, han visto la miseria de un hombre en depresión, han visto problemas en la casa y en vez de, como esta muchacha, abrir la boca y decir, usted será doctor, médico, abogado, arquitecto, alcalde, lo que usted quiera, pero en esta casa no está la bendición de Dios. Pues esto fue lo que hizo esta chica. Podía haberse callado, podía haber dicho, bueno, es un general, él tiene todo lo que quiera, come lo que quiere, viste como quiere, pero le falta la bendición. Y yo, mira por dónde. Esclava, privada de libertad, secuestrada, raptada de mi familia, yo soy más bendecida que este pobre hombre. Pero voy a compartir la bendición. Así que en todo lugar donde Dios te ponga, abre la boca. Porque estamos rodeados diariamente de multitud de leprosos. Leprosos que están muriendo poco a poco. Y a veces hay una insensibilidad tan grande que ni siquiera se dan cuenta de su triste condición. Anoche estaba paseando yo al perro y se me acercó un chico y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí. Me dice, ¿tú eres el pastor de esa iglesia? Digo, sí. Dice, ¿qué es lo que ustedes creen? Pero tú imagínate, me pregunten a mí qué es lo que queremos. Me dieron las quimbambas allí, ¿no? Empecé a hablarle, pim, pam, para arriba, abajo, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, yo perdí a mi madre. Mi hermano murió de una puñalada, el pobrecito está hecho polvo. Creo en Dios, creo en Jesucristo, no creo en los cristianos, ni en las iglesias, ni en nada, ni nadie. Digo, entonces te pasa como a mí, que solamente creo en Cristo. Hay gente que dice, no, yo tengo fe en los hombres. Digo, que Dios te bendiga. Yo en los hombres ninguna, yo tengo fe en Dios total, en los hombres ninguna. Ni quiero que tengan fe en mí, ni tengo yo fe en nadie, porque en quien hay que confiar es en el Señor y nada más. Y él me pidió darle testimonio, pero no es fácil, no es normal que una persona te pare en la calle y te pida explicaciones de tu fe o de tu creencia. Pero muchos de ustedes tienen un privilegio que yo no tengo. Yo tengo otros privilegios, pero no seguramente uno de los que ustedes tienen. Y es que ustedes están todo el día rodeados en trabajos donde hay gente inconversa. Trabajas a lo mejor en una oficina, en un hospital, en una obra, en una empresa, donde observas y te das cuenta de las miserias del hombre, que por mucho sueldo, por mucho que quieran aparentar, por mucho que quieran figurar, estamos rodeados de leprosos, de gente que no saben lo que tienen que hacer y claman aquí y llaman allá y se dejan leer las manos y pagan y hacen lo que sea, pero no tienen la paz y la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y menos mal, gloria a Dios, que esta muchacha le habló a Naamán. Porque si ella no hubiera abierto la boca, Naamán se muere leproso. Pero el cambio en su vida se produjo cuando esta muchacha abrió su boca y dio testimonio. ¿Te imaginas que mañana te atrevieras a dar testimonio en esa casa donde trabajas, en ese colegio donde estudias, en ese aula donde asistes? ¿Te imaginas? Puede ser algo increíble. El otro día estaba también en el parque paseando al perro. Es que para evangelizar, cómprate un perro. Te lo dije ya una vez. Te lo dije una vez, ¿eh? Si quieres evangelizar y conocer gente nueva que no viene a la iglesia, cómprate un perro. Bueno, y si me comprara un mandril o un mono, sería algo alucinante, porque todo el mundo, con tal de ver el mandril, pues bueno, vamos a ver. Nunca es tarde. Se me acercó un chico y empezamos a hablar también del Señor. Y hay un momento en el que él hizo algo que era yo el que tenía que haberlo hecho, y no lo hice, porque reconozco que no iba preparado. Y se saca una tarjeta y me dice, yo trabajo en esta empresa. Cuando necesites algo, me llama. Y me dio una tarjeta y yo no tenía una tarjeta de la iglesia. Ustedes sí, porque sé que ustedes siempre van con tarjetas, ¿no? En la cartera, en el bolso, por aquí, por allá. Yo en ese momento me pilló a contrapié y le dije más o menos dónde estábamos, que él lo sabía, pero no le pude dejar una tarjeta. Fíjate cómo él dice, toma, una tarjeta por si te hace falta mi servicio porque trabaja en una empresa X, ¿no? ¿Qué te parece, amigo? Tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate tú, Naamán vive en el extranjero, vive en Siria. Esta muchacha que no sabemos cómo se llama le da testimonio. Naamán carga sus caballos, sus asnos o lo que sea, se va a Israel. Hace lo que el profeta le dice, su vida cambia por dentro y por fuera.
¿Cómo volvió Naamán a Siria? Madre mía, qué fiesta, qué testimonio, cuántos banquetes habrá hecho, y cómo fue, y qué te pasó, y quién oró por ti. Bueno, habrá sido algo tremendo, tremendo. Pero ahora resulta de que aparece en el versículo 20 un personaje siniestro. Un personaje que aparentemente tenía que ser un creyente tremendo, porque estaba viviendo 24 horas al día con aquel hombre que acababa de orar y de pedir un milagro en la vida de Naamán, y el Señor lo había realizado. Y este personaje es Giesi. Versículo 20 dice, lo hemos leído, pero volvemos. Giesi, que era el criado, el que servía a Eliseo, pero yo solamente quiero hacer un paréntesis aquí. Eliseo no siempre fue profeta. Hay un tiempo en el que se conoció a Eliseo como el siervo de Elías, ¿sí o no? Y cuando Elías desaparece, se le comienza a llamar o a conocer como Eliseo, el siervo del Señor. Pero primero fue el siervo del hombre del Señor y después fue el siervo del Señor. A Giesi le hubiera pasado exactamente lo mismo. Hubiera sido primero siervo, ayudante, colaborador de Eliseo, y cuando Eliseo muriera o el Señor se lo llevara, pues hubiera pasado a ser él el tercero en el orden. Es como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues podríamos hablar hoy por hoy del Dios de Elías, el Dios de Eliseo y el Dios de Giesi. Pero aquí se rompió la cadena. Aquí el eslabón quebró. ¿Y cuál fue el error? El siguiente. Este hombre que era siervo criado del varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi Señor estorbó, no aprovechó esta oportunidad de oro, imagínate, de este sirio Naamán, de este sirio, habla con menosprecio, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor. ¿Cómo que vive el Señor? ¿Para qué metes al Señor en tu codicia? No quieras espiritualizar tu desorden. Vive el Señor, que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. ¿El dinero? No, el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Por dinero se mata, se asesina, se viola, se secuestra, se hace en guerra, por dinero. Y este hombre tenía un serio problema. Claro, no había salido el problema porque mientras no se presentó la oportunidad, Giesi pasaba desapercibido. Igual pasa en la vida de todos los seres humanos. Mientras no se presenta la ocasión, aquí todo el mundo es bueno. Pero en el momento en el que se presenta la ocasión, ahí es donde se demuestra si eres maduro, si tienes las ideas claras o dónde estás parado. Giesi, sí, siervo del varón de Dios. Oye, este muchacho ¿quién es? No, es el ayudante del profeta. Ah, muy bien. Pasaba desapercibido, no tenía que hacer nada, no tenía que hablar, sino simplemente servir y obedecer las órdenes y las instrucciones de Eliseo. Pero llega el momento cuando él cree que se ha desperdiciado una oportunidad de oro. Y entonces dice, esta es la mía, voy a tomar ocasión. Siguió Giesi a Naamán. Naamán lo vio, que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y le dice, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y le dice, primera mentira, mi Señor me envió a decirte, ¿esto es verdad? A ti no te ha enviado nadie. Tú eres el que te estás enviando. Tú eres el que te estás levantando a ti mismo. A ti no te ha enviado nadie, ni te ha levantado nadie, ni te ha dado orden nadie de hacer lo que estás haciendo. Pero para justificar tu desorden tienes que mentir. Y tienes que decir que te envía no sé quién y que te envía no sé cuánto. A ti no te ha mandado nadie. Luego está mintiendo. Y aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Se hace pasar por el bueno, ¿no? No, yo no vengo a pedir nada para mí. Cuidado, es que ha llegado a la casa de mi Señor unos profetas, unos estudiantes en la escuela de los profetas de aquella zona. Y claro, nos ha pillado a traspié. Entonces, vengo de bueno. Ay, amigo, qué falsedad tan grande, ¿eh? Y este vivía con Eliseo. Y este era el que supuestamente iba a ser el siguiente profeta de Israel. ¿Cómo puede haber semejante gentuza? ¿Cómo puede haber gente tan mala en medio de un ambiente tan bueno? ¿Cómo puede haber gente mala en medio de un ambiente de gloria y de bendición?
No te sorprenda, siempre ha sido así, hermano. Mira a Samuel, un hombre bendecido por el Señor, sus hijos, un desastre. Cuando era pequeño, fue, entre comillas, adoptado por un sacerdote llamado Elí. Los hijos de Elí, un desastre. Pero en medio de un ambiente de inmoralidad y de corrupción se levanta un tremendo varón de Dios. Siempre ha sido así, es decir, el trigo y la cizaña, o la cizaña y el trigo, que hay que ser un auténtico experto para diferenciar el trigo de la cizaña, que son prácticamente iguales, que las ves de lejos y dice, ¿cuál será el trigo? ¿Cuál será la cizaña? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo se puede diferenciar el trigo de la cizaña? Tienen el mismo color. Aparentemente es lo mismo. ¿Sabes cómo se reconoce? Porque llega un momento que el trigo hace así y se encorva, se dobla. ¿Cuándo se dobla la espiga de trigo? Cuando está madura y cuando tiene fruto. La cizaña siempre está iniesta. La cizaña siempre está parada. Nunca se agacha. Nunca se humilla, siempre está diciendo aquí estoy yo. El trigo llega un momento en el que agacha e indica que cuando ya está agachadito es cuando hay que cortarlo. Qué lección tan bonita, ¿eh? Qué lección tan hermosa. Cuando estamos agachaditos y humildes es porque puede ser que haya fruto en nuestra vida. Mientras estemos muy levantados, no sé a quién estamos representando. Allí se va Giesi y miente, ¿verdad? Se monta una película, se monta un rollo. Claro, Naamán, el hombre recién sanado, recién transformado. Ay, hermanos, la Biblia dice que los tropiezos siempre van a venir en esta vida, siempre. Pero dice la Biblia, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Por eso yo les digo a todos y a cada uno de ustedes en esta noche, y me lo digo a mí mismo, ay de nosotros que hagamos tropezar a un recién convertido por un mal ejemplo, o por una mala palabra, o por una mala acción. Bueno, Jesús es muy contundente. Dice, mejor le hubiera sido a esa persona atarse una piedra de molino al cuello. Hombre, si yo me ato una piedra de molino al cuello que pesará, ponle 400, 500 kilos, y me tiro de la punta del muelle abajo, lo más probable es que una persona con nuestro peso que se ate una piedra de molino al cuello, lo más seguro es que se muera ahogado, ¿sí o no? Porque está diciendo el Señor, mejor es que te mates, mejor es que te quites de en medio antes de que me hagas tropezar a uno de estos recién convertidos. Qué tremendo, ¿eh? Qué responsabilidad tremenda. Si que ándate con ojo, ¿a dónde vas? ¿Dónde te reúnes? ¿Dónde te metes? ¿Con quién hablas? Ándate con ojo, porque puede ser que tú digas, no, a mí no me vio nadie sabe nada, pero siempre hay un ojo que nos ve y siempre hay más gente que nos observa de lo que nos podemos imaginar, mucho más. Y allí se va Giesi y miente. Y entonces dice la Biblia que pide un talento, pero Naamán en ese acto de generosidad dice, no, uno no, 2 talentos, 90 kilos de plata, 90 kilos de plata. Y le insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que le llevasen delante de él. Y ahora me llama la atención la expresión del verso 24. Se lo llevó a un lugar, dice ahí en tu Biblia, ¿qué dice? Secreto. Secreto para ti. Pero ¿acaso Dios no sabe dónde lo has escondido? ¿Secreto de qué? Nunca me olvidaré, lo he contado varias veces, cuando un día ya no está, porque ya prácticamente no existen, han desaparecido, hay muy poquitas. Pero antiguamente había muchas cabinas telefónicas, ¿os acordáis? Aquellas cabinas que abrías la puerta, entrabas dentro. ¿Se acuerdan o no? Alguno dice, ah, sí, había eso, sí, hermano. Había una época en la historia de la humanidad en la que habían cabinas telefónicas, ¿sí? ¿Y para qué? Si había móviles. No, es que no había móviles. ¡Ah! No había móviles. ¿Cómo se podía vivir sin móvil? Se podía vivir, hermano, se podía vivir. Se podía vivir. Y era con monedas, con monedas. Sí, bueno, era otra década, era otra época de la historia de la humanidad. Pero bueno, a lo que vamos. Yo estaba una mañana temprano ahí en esa cabina haciendo una llamada y en eso cruza el paso de peatones que está en la piscina municipal. Os ubicáis, ¿no? Sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Venía un joven de la iglesia, venía el hombre echando humo. Y bueno, oye, cada uno se lo monta como puede y como quiere.
Entonces cuando yo lo veo y tengo que salir de la cabina, el hombre que venía bien enchaquetado, bien encorbatado porque iba a su trabajo, lo cual me parece bien, el hombre cuando me ve hace, pero fue, hermanos, ustedes han visto a David Copperfield. No, este era Bill el niño, fue a fe, pero además que lo metió dentro porque se te puede caer, te puede estar, hizo, fue una cosa increíble, una rapidez. Yo digo, de verdad te lo digo, Estuve a punto de decir, oye, lo puedes hacer otra vez porque eres un fiera, tío. Eres un fiera. Sí. Y entonces empecé a hablar con él. Y le digo, ¿qué, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, y él estaba, ya no me sudaba, estaba nervioso. Y no sé qué, y le alargué la conversación. Fíjate qué tontería. Y le empezó a salir humo. Y yo pensaba para mí, digo, yo sin quererlo lo voy a quemar a lo bonzo. Le voy a prender fuego al pobre hombre y le digo, mira, escúchame una cosa, mira, no seas bobo, tío, no seas bobo. ¿Para qué te escondes de mí? Como si yo fuera el coco, ¿no? A veces me da rabia cuando hay hermanas que dicen, pórtate bien que llamo al pastor. Y claro, ven venir a Manolo y parece que viene el coco. No le digan eso a los niños, hombre. No le digan eso. Por razón los niños me ven y se ponen. ¿Este quién es? El pastor. No digan eso, dile, oye, que viene, yo sé, que viene Piero, que viene, dile otro, pero no diga mi nombre, hombre. Entonces yo le digo, mira, te vas a prender fuego sin necesidad. Te vas a quemar una chaqueta, que vale una pasta, te la vas a quemar, te vas a hacer una agujera así. Total, ¿para qué? ¿Pero qué más da? ¿Qué más da eso? ¿Qué bobería más grande? Entonces dice que se fue a un lugar secreto. A un lugar secreto. ¿Y dónde hay un lugar secreto? ¿Dónde huiré de tu presencia? Dice el Señor. ¿A dónde? ¿Hay algún lugar donde puedas ir y pecar a gusto? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Natanael? Yo un día le preguntaré al Señor, Señor, ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Yo no sé lo que estaba haciendo y la Biblia no lo dice, pero cuando Natanael viene, el Señor Jesús dice, he aquí, ahí viene un verdadero israelita. Y Natanael le dice, uy, ¿y tú a mí de qué me conoces? Y le dice el Señor, yo a ti te vi cuando estabas debajo de la higuera. Claro, Natanael dice, Señor mío, Dios mío, dice, no te sorprendas si a partir de ahora vas a ver cosas mayores que esas. Yo no sé lo que estaba haciendo debajo de la higuera, si estaba orando, si estaba yo no tengo ni idea. Lo único que sé es que aquella palabra lo partió a Natanael porque se vio descubierto, se vio desnudo ante los ojos del Señor. Porque el Señor, delante de Él estamos desnudos, ¿sí o no? ¿Qué coraza nos podemos poner para que el Señor no vea nuestra vida? Ninguna. Estamos desnudos ante su presencia. Todo es notorio. No, es que nadie me vio. Eso es lo que tú crees. Mira, cuando tú hagas un pecado y pienses que nadie te vio, es cuando más gente te vio. Yo una vez estaba en la radio, estaba hablando, y hay un momento en el que estaba hablando en la radio y me pasó por la mente un pensamiento. ¿Me estará escuchando alguien? Porque claro, la televisión es otra historia, ¿no? Pero en la radio no sabes si hay gente al otro lado. Y me pasó ese pensamiento. ¿Me estará oyendo alguien? Y a los pocos días cayó en mi mano un librito y leí una frase que me transformó, me cambió mi percepción. Y decía, cuando era un libro sobre el tema de la radio, un locutor, y decía, cuando te venga el pensamiento, se te cruce por tu mente el pensamiento, me estará escuchando alguien, ese día en el que estás pensando eso, es cuando más gente en ese momento te está escuchando. Así que Giesi fue a un lugar oculto, ocultó el oro, ocultó la plata, ocultó los vestidos. Que yo digo una cosa, si tienes una cosa como oro, plata y vestidos para tener que ocultarlo, ¿para qué lo quieres entonces? Porque cuando tú te compras un vestido es para ponértelo, no para esconderlo, ¿no? Y entonces lo ocultó y se va a la presencia de su Señor. Entró, versículo 25, se puso delante de su Señor. Y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giesi? Podía haberle dicho, pues mira, me pasó esto y esto. No, dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Segunda mentira. Cuando una persona miente una vez es más fácil mentir dos, y si mientes dos es más fácil mentir tres, y si mientes tres es más fácil mentir cuatro, así sucesivamente. Si ya has hablado en nombre de Eliseo, yo no hay nada una cosa que no soporto es que la gente hable en mi nombre. Cuando yo tenga que decir algo lo digo yo, no lo digas tú, lo digo yo. Y si tienes que justificarte condenando a otro para justificarte tú, no lo hagas, porque eso no es de Dios.
Es que vengo de parte de mi Señor. Es mentira. Tú no vienes de parte de nadie. Pero como ya mintió ante una autoridad como Naamán, que era el general, ahora le resulta más fácil mentir por segunda vez. Yo no he ido a ninguna parte. Yo no he ido a ninguna parte. Y entonces, que ya conocía perfectamente a Eliseo, a este muchacho, le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a retribuirte? Y ahora le dice algo tremendo. Fíjate en el siglo en que le dijo esto. Imagínate hoy en día. ¿Tú crees que estamos ahora mismo en tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, bueyes, ovejas, siervos y siervas? Fíjate el concepto del ministerio, el concepto de la vida que tenía Eliseo en aquellos tiempos. No es tiempo de estar con trapicheo, no es tiempo de perder tiempo en negocios y en cosas raras y ocultas y extrañas, no estamos en tiempo de eso. Señor, pero si así le habló Eliseo a Giesi hace miles de años, hoy en día en la recta final de la historia de la humanidad, en pleno siglo XXI, estamos en tiempo, hermano, estamos en tiempo de enredarnos con estas historias, pues mucho menos. Pero si yo tuve la opción de tener todo esto para mí, yo lo rechacé. Porque yo no quiero bajo ningún concepto, primero, que este hombre diga, yo enriquecí con el tiempo al profeta de Israel. Porque hoy se fue contento, hoy se fue sanado y transformado, pero cuidado, que la vida da muchas vueltas, que el que hoy te aplaude, mañana te apuñala. Cuidado con eso, ¿eh? O el que hoy te apuñala, mañana te aplaude, es que la vida es así, da muchas vueltas. Hoy se fue hablando bien de mí, ¿por qué? Porque se va limpio, se va sano, se va contento, pero espérate, dentro de un año... Si él me dejó a mí toda aquella fortuna, podrá decir, sí, ya, él me sanó, él oró por mí, pero yo le pagué. Entonces, para no dar pie a eso, porque Eliseo conocía la naturaleza humana, que es perversa, y engañoso es el corazón, le dijo, no, a mí no me des nada, a mí no me pagues, porque no he sido yo el que te ha sanado, ha sido el Señor, ¿sabes? Así que, quédate con tu dinero. Pero en segundo lugar, Eliseo vemos que ni siquiera salió a recibirlo ni a tocarlo. ¿Para qué? ¿Fue un acto de menosprecio? No. ¿Fue un acto de falta de educación, de respeto? No. Sino, si yo salgo ahora y le hago una oración especial a este hombre, porque es un general, y porque viene del extranjero a verme a mí, y si yo voy y le impongo las manos y hago una oración, la gente del pueblo dirá, oye, ¿por qué Eliseo trata con más pleitesía y le presta más atención a un extranjero que viene con dinero que a nosotros del pueblo, que somos 4 desgraciados, que no tenemos cómo pagarle su ministerio y sus oraciones? Así que por ahí no entro. Y en segundo lugar, si yo pongo las manos sobre este hombre y el Señor lo sana a través de mi vida, puede ser que en un momento determinado el diablo le meta en la cabeza a este general sirio, prácticamente recién convertido, que fui yo con mis poderes mágicos o con mi unción, o llámalo como quiera, el que hice un milagro en su vida. Así que ni le voy a tocar, ni le voy a recibir, para que la gloria no me la lleve yo, sino se la lleve el Señor. Me voy a quitar de en medio, porque yo voy y vengo. Pero al que tiene que recordar Naamán toda su vida es al Dios de Eliseo, no al Eliseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lamentablemente hoy en día vemos que hay gente